financiación. Como punto de partida, debes analizar qué deseas comprar, en qué lugar, qué ciudad, qué te motiva a hacerlo, si deseas hacer una inversión o es para vivienda, qué tipo de propiedad quieres adquirir, una casa, un apartamento, que sea entrega pronto, entrega futuro. Son preguntas claves que debes hacerte para que te facilite la búsqueda y encontrar el lugar donde deseas comprar tu vivienda. Sobre todo el motivo, sobre todo el motivo, Claro, porque muchas veces cuando estamos allá en el exterior no sabemos si la vivienda es para yo irme a un futuro o para ponerla a rentar, si es una inversión o si es que de vez en cuando quiero ir al país y alojarme allí. Digamos que eso es importante para arrancar, ¿cierto? ¿Cuál es ese punto de partida y ese motivo del por qué quiero tener mi vivienda en Colombia? así es. Seguidamente, una vez definido qué quieres, dónde, cómo lo quieres hacer, pues es determinar si necesitas un financiamiento o lo vas a hacer al contado. En este paso, identificas a qué aplicas dentro de tu perfil, si eres independiente, asalariado, pensionado. Cada uno de esos perfiles tiene unos requisitos para poder lograr ese financiamiento. Luego tenemos lo que es la asesoría inmobiliaria, cuando tienes claro ya tu capacidad de financiamiento, que sabes que ya es viable ese requisito para ti, entonces debes asesorarte para la asesoría de la vivienda, porque hay una oferta muy amplia en Colombia. Y sí que es importante, sí que es muy importante ahí eso que tú estás diciendo, el orden, en ese paso a paso, después de saber ese motivo, después de ir a perfilar el tema de la financiación en caso tal de que estés pensando en comprar tu vivienda apalancándote con recursos del banco, tramitando un crédito y ver antes de ese tema de la asesoría inmobiliaria, sí es muy importante ver ese tema de la financiación, o sea, el antes de, justamente para que puedas dar un paso a la fija, ir a la segura, ¿cierto? Y que el día de mañana no te encuentres con sorpresas que efectivamente van a hacer que tu compra de vivienda en Colombia sea una experiencia no tan satisfactoria. Entonces, sí es muy importante que antes de que entres en detalles con toda esta parte inmobiliaria, digamos, te perfiles muy bien para el crédito. Así es, y ese asesor que va de tu mano te ayudará a encontrar la opción que se ajuste a tu necesidad, ya teniendo en cuenta el perfilamiento en la financiación. Luego viene la elección de la vivienda, en la cual hay que tener unos elementos bien definidos, claros, como son los materiales, el sistema constructivo, el metraje, si es un apartamento, en qué piso, las formas de pago, amenidades que te pueden ofrecer las opciones de vivienda. Y para ello debes programar una videoconferencia con la constructora donde aclaran todas las inquietudes al respecto para que tengas los elementos a la mano a la hora de tomar la decisión. Así es. Y luego pues ya viene lo que es la aprobación del crédito, que esto es un beneficio enorme con el que contamos todos los colombianos fuera, que sí hay crédito para nosotros poder tener nuestra vivienda en Colombia, ¿ya? Así Y es. sí, se hace por intermedio de un broker que te asesora, te va de la mano contigo, te ayuda en el papeleo ante la institución financiera en la que lo vayas a realizar, siempre ayudándote y perfilando de manera tal que cumplas con todos los requisitos para que tengas una aprobación como lo deseas. Así es. Hasta este Erika, punto, dígame. yo quiero complementarte algo y pienso que es importante que esos colombianos que están en Panamá sepan lo que es un broker, ¿cierto? Digamos que quién es un broker y cuál es el papel de un broker, sobre todo aquí cuando estamos hablando de la compra de vivienda en Colombia. Un broker representa un intermediario, ¿cierto? Hay diferentes brokers en el mercado, hay aproximadamente unos 7, 8 brokers en el mercado que básicamente asesoran, tramitan y acompañan, digamos, estos colombianos residentes en el exterior que justamente están haciendo todo su proceso de compra de vivienda, pero no solamente la compra, sino adicionalmente todo el tema de asesoría financiera precisamente para el crédito hipotecario de su vivienda en Colombia. Entonces yo pienso que es importante que se familiaricen con esta figura de brokers
porque normalmente si se acercan a Colombia, por ejemplo, y vienen de visita y quieren decir como que, ay, venga, yo me acerco a Colombia a ver si el banco me va a prestar, yo diciéndole que vivo realmente es en Panamá, el banco te va a decir que no. Muchas veces los mismos asesores del banco ni siquiera tienen el producto o no saben si eso aplica o no aplica para colombianos en el exterior, y no se hace de forma directa, sino que se hace a través de los brokers, ¿cierto? Entonces es importante que conozcan esa figura y bueno, que sepan que son los mismos brokers quienes están acompañando todo ese proceso hasta que tienen el crédito hipotecario, se desembolsa y finalmente les entregan su vivienda. Así es, y hasta este punto todas esas gestiones las haces desde Panamá o la ciudad donde residas. No es necesario que vayas a Colombia porque precisamente el broker te facilita todo el proceso. Yo Y creo ya, que eso es una ventaja. Perdón, eso es una ventaja enorme lo que tú estás diciendo, o sea, el hecho de que hoy todos esos procesos para comprar tu vivienda en Colombia sean legales, formales, con todo el debido proceso que esto debe representar, porque sabemos lo que implica, ¿cierto? Lo que es el sueño de una vivienda, el compromiso, en ese sentido que esa facilidad también se pueda dar de forma digital, de forma virtual, casi tú hacer todo el proceso sin tener que salir de tu casa. Eso realmente sí es una ventaja muy buena, sobre todo si tú estás en el exterior, adicionalmente pues de otras variables que vamos a ir viendo que facilitan y favorecen toda la inversión. así es un beneficio enorme. Y ya como final, la meta, la casa, la entrega de la vivienda por parte de la constructora una vez cumplido todo el proceso legal para que puedas disfrutar tu casa. Esto es como un resumen del paso a paso y ya aquí pues Alejandro nos ayuda un poco con la asesoría inmobiliaria a profundizar un poco el tema. Ok, ok. Muy fácil ese paso a paso que tú nos presentabas. Realmente esa es la idea que queremos transmitir a esos colombianos que están allá. Es contarles que esto, pues, obviamente es un proceso que tiene su paso a paso, que se saca adelante, pero que no es imposible, ¿cierto? Que sí se puede, que sí es viable, que sí es, digamos, factible para tener tu casa en Colombia desde el exterior. Entonces, además de las variables del proyecto en específico que tú vas a entrar, digamos, a invertir, a comprar. Antes de eso, sí es bien importante que pienses o analices cuál es la confianza que te brinda el grupo constructor, promotor de ese proyecto donde tú vas a invertir, ¿cierto? Si es una vivienda usada, sí, de hecho sí representa un poco más de riesgo justamente porque la vivienda usada, pues no tiene la garantía de ese constructor, de esa fiducia, digamos, de esa trayectoria que puede representar una constructora, esa cantidad de proyectos, que efectivamente son cositas que sí encontramos en vivienda nueva, ¿cierto? Entonces, antes de entrar entre vivienda usada y vivienda nueva, yo sí les quiero recomendar la vivienda nueva, tiene mucho más beneficios, poco a poco lo vamos a ir viendo, justamente porque la vivienda usada, pues, me representa un poquito más de riesgos al comprarle a Pedro Pérez, por decirlo así. Entonces, cuando vemos nuevamente en qué me fijo yo, si estoy pensando en el tema de la confianza, justamente porque no todas las constructoras son de confianza, precisamente por lo mismo, entonces, ¿en qué me tengo que fijar? Sí, bien, me tengo que fijar en la trayectoria. Es muy importante que validemos la trayectoria de la constructora, hace cuánto está en el mercado, cuántos proyectos ha desarrollado, cuántos proyectos tiene actualmente, ¿cierto? ¿Dónde tiene presencia en este momento esa constructora que está desarrollando el proyecto que pues, me estoy interesando por, ¿cierto? Si solamente tiene proyectos en una sola ciudad o si de pronto es una constructora grande que tiene diferentes proyectos a nivel nacional, ¿cierto? ¿Qué más es importante? La agremiación, la afiliación a un gremio, ¿cierto? Por ejemplo, que estén afiliadas a Camacol. Eso es muy importante. ¿Qué es Camacol? Camacol es el gremio de la construcción en Colombia. No sé, de pronto ustedes han estado en alguna charla que también hace Camacol para colombianos en el exterior, si no, los invito que son muy interesantes. En ese sentido, Camacol, digamos, es la representación del gremio de las constructoras en Colombia y constructora sólida que se respete, por lo general está afiliada a Camacol, ¿cierto? Entonces es importante que miremos esos pequeños detalles. Asimismo, el banco constructor que financia el proyecto donde ustedes van a invertir, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el banco constructor también ha de hacer un estudio, ha de validar que ese proyecto que están haciendo pues tenga una viabilidad, una factibilidad, si realmente se desarrolle y finalmente que ese proyecto donde ustedes van a invertir cuente con fiducia.
La fiducia es muy importante. ¿Qué es una fiducia? Es una entidad financiera que normalmente está vigilada aquí en Colombia por la Superintendencia Financiera del Gobierno, ¿cierto? Que básicamente se encarga de administrar los dineros e ir desembolsando a la constructora a medida que va desarrollando el proyecto de acuerdo, digamos, al contrato y a los pasos que han pactado. ¿Cierto? Entonces el día de mañana, si esa constructora se quiebra, el proyecto no llega a punto de equilibrio, se perdió, pasó el inconveniente que puede pasar, porque obviamente pues cualquier inversión implica un poco de riesgo. En este caso es la fiducia quien les responde a ustedes por su dinero, sus intereses y digamos sus recursos. Entonces es muy importante, como les digo, constructora sólida, grande, que se respete. Por lo general pues siempre manejo una fiducia que puede ir hasta punto de equilibrio o que puede ir también hasta el final, hasta la entrega de la vivienda cuando ya se culmina el proyecto. Entonces eso es importante cuando hablamos en términos de características, perdón, en términos de confianza. Ya vamos a ver las características, pero sí es muy importante que antes de que den un paso y tomen una decisión con una constructora para la compra de su vivienda, pues sí, se aseguren que están en buenas manos. Erika, ¿cómo vamos hasta aquí? ¿De pronto tienes alguna observación o todo No, bien? perfecto, perfecto. Y sobre todo, pues complementar con la amplia oferta que hay en todo el país. Pero eso que tú dices en la confianza es lo principal, sobre todo para las personas que estamos fuera de nuestro país. ¿Ya? Ay, Es un punto determinante que debemos tomar en cuenta, los respaldos y las garantías de que nuestra inversión se está haciendo de forma segura. sí, sí, definitivamente ese es el primer paso, el inicio por donde uno tiene que arrancar, por las buenas relaciones, por la confianza, justamente para que la inversión pues llegue a un feliz término. Eso en términos de confianza, ¿cierto? Entonces uno sí dice, bueno, listo, ok, Alejandro, ya sé que voy a dar el paso con una constructora de confianza el día que dé el paso, pero entonces cuando yo ya esté buscando la vivienda, ya esté en el proyecto, ya esté interesado, digamos, en un complejo de apartamentos, cuando estoy con ellos, ¿qué debo de tener en cuenta? ¿Cierto? ¿Qué pregunto? O sea, ¿cómo hago? ¿Cierto? Básicamente, ¿en qué me fijo? Esto es muy importante, los invito a que tomen nota de lo siguiente que les voy a compartir, porque son esos detalles claves a los cuales ustedes deben de prestar bastante atención. Lo primero es el tema de la ubicación, ¿cierto? Hoy en día, pues afortunadamente, el hecho de que las ciudades estén cada vez más desarrolladas y tengamos, digamos, todas las facilidades a la mano, todo lo que uno necesita, los servicios, el comercio, la droguería, la peluquería, la veterinaria, todo lo que uno necesita, hasta el cajero ya pues está muy cerca de cualquier parte en estas ciudades hoy en día, afortunadamente, gracias al desarrollo que tenemos. Ojo que la ubicación es lo único que no van a poder cambiar. ¿Cierto? Ustedes van a poder remodelar, modificar, ajustar el apartamento a su gusto, como ustedes quieran, a su bolsillo, pero lo único que no van a poder cambiar es la ubicación. Por eso es un inmueble. Esa es la importancia de la ubicación, de ver dónde están, digamos, comprando, ¿cierto? ¿Y qué más hay detrás de la ubicación? Pues el desarrollo y las cercanías del sector, cómo se está desarrollando esta zona donde están, digamos, desarrollando el proyecto, qué hay a futuro, qué se viene, ¿cierto? ¿Cuáles son las vías de acceso y nuevamente qué hay cerca? Es importante que para que tengamos calidad de vida, sea para nosotros o sea para el inquilino que va a rentar nuestra propiedad, pues efectivamente tenga calidad de vida y por eso tenga buenas cercanías. Listo. Lo siguiente es el tema del precio. Y más allá del precio, el plazo. Ojo al plazo, que muchas veces es más importante que el mismo precio, ¿cierto? Lo primero es validar si ese precio del que estamos hablando, del que me están ofreciendo la propiedad, incluye acabados, parqueadero y cuarto útil. ¿Cierto? Por lo general son variables que pueden estar incluidas o no, dependiendo, digamos, de la inversión. Voy a poner un estimado en promedio, unos $100,000, equivalentes en pesos colombianos. Cuando se invierte más de $100,000 en una vivienda en Colombia, seguramente podemos encontrar una propiedad con acabados, parqueadero y cuarto útil. Si no, si es un precio menor, sí es muy importante que en esa teleconferencia o en esa reunión con la constructora sí validen si efectivamente están incluidos nuevamente parqueadero, cuarto útil y los acabados, porque si no pueden venir en obra negra, en obra gris, en obra blanca o no pueden estar incluidos, puede que sí, para que por favor lo validen. Listo. Más allá de eso, ¿cuál va a ser la proyección de renta y cuál va a ser la proyección de valorización que va a tener la propiedad?
¿cierto? Eso puede cambiar, hay propiedades más comerciales que otras, hay lugares más apetecidos que otros, y sí es muy importante que lo validemos, que lo preguntemos, ¿cierto? Así sea estimado, porque es posible que la proyección en el tiempo, ojo, que la misma proyección cuando es sobre plano, no es que yo lo voy a rentar al precio que lo compré hoy, sino que yo lo voy a rentar al precio que vale en 3 años que me lo entreguen, ¿cierto? Entonces es una estimación a fin de cuentas, pero que sí es muy importante que nosotros tengamos presente tanto en valorización como en proyección de renta. Listo. ¿Qué más tenemos que tener presente? El piso y la prima de altura. Si te gustan pisos bajos, si te gustan pisos medios, si te gustan pisos altos. Normalmente aquí en Colombia hay una prima de altura, digamos, por el piso, ¿cierto? A la gente le gusta tener buena vista y pagan por ello. Listo. Algo más adicional es pregunten si se pueden hacer reformas. Hoy en día aquí en Colombia tenemos varios, digamos, dos tipos de construcción predominantes. Uno es la construcción tradicional, la mampostería, el ladrillo, y otra es la estructural, los muros vaciados. ¿Cuál es la diferencia? Es más eficiente los muros vaciados para el constructor, más económico, más rápido, digamos que más sostenible, mientras que en la construcción tradicional, pues es todo lo contrario, un poquito más costoso, más lento y más tradicional, ¿cierto? Al constructor, mejor los muros vaciados, pero ¿qué pasa para el cliente? No hemos pensado en el cliente. Hay que ver en el cliente. Resulta que la construcción tradicional, el ladrillo, hace que como es hueco por dentro, realmente te aísla tanto el calor y el ruido, mientras que el muro vaciado no, ¿cierto? Ojo a eso. Y adicionalmente, el tema de las reformas se puede hacer en construcción tradicional, más no se puede hacer en construcción estructural, porque si yo quiero poner un hueco, meter un tornillo para pegar mi cuadro, efectivamente en una construcción tradicional lo puedo hacer, mientras que en un muro vaciado le estoy haciendo un hueco a todo el edificio, ¿cierto? Entonces es importante porque seguramente en la construcción estructural no te permiten hacer reformas. Listo. Valor de la administración estimada normalmente está sujeto a los metrajes, a la cantidad de metros cuadrados que tengas en tu propiedad, ¿cierto? El estrato, ¿cuál va a ser el estrato? Si hay una estimación también del predial, es importante saberla, ¿cierto? ¿Cuál va a ser la fecha de entrega? La fecha de entrega está ligada al plazo. Ahorita les hablé del precio y les dije que el plazo era muy importante. No les he dicho por qué, pero básicamente es porque les va a brindar facilidad de pago, ¿cierto? Para poder pagar la inversión, para poder pagar la cuota inicial, que normalmente es el 30% del valor de la vivienda, ¿cierto? Durante el tiempo que se construye. Mientras que si uno compra una vivienda usada o para entrega inmediata, yo ese 30% de cuota inicial lo debo de tener ahorrado, ¿cierto? Mientras que si tengo plazo, lo puedo ir pagando mes a mes con una capacidad de pago. ¿Cierto? Eso es importante y el plazo de entrega a la vivienda está ligado también pues a ese plazo del pago de la cuota inicial, ¿cierto? Es importante saber el plazo y normalmente 1, 2, 3 mesecitos después de que se cumple ese plazo del pago de la cuota inicial es que te están entregando la vivienda, ¿cierto? Importante también que validen la fiducia. Les hablamos ahorita previamente sobre la fiducia, importante, bueno, ¿cuál es la fiducia que está aquí en este proyecto? ¿Cierto? ¿Cuáles son los gastos de escrituración estimados que se vienen a futuro? Cuando ya me van, digamos, a entregar la propiedad, me van a escriturar, ¿cuánto tengo que pagar yo? ¿Cuánto tiene que pagar la constructora? Listo. Una pregunta que es crítica y muy importante es, bueno, ¿y qué pasa si el día de mañana yo tengo que renunciar al negocio? Me voy a salir del negocio, voy a desistir. ¿Qué pasa? Normalmente las constructoras aquí en Colombia tienen cláusulas de desistimientos de negocio que son del 10 al 20% del valor del negocio, ¿cierto? O lo que hayas dado hasta ese momento. Eso es importante, esa es como la cláusula que va en la letra menuda del contrato cuando uno lo firma. Entonces validemos, bueno, ¿qué pasa si yo tengo que desistir o cuál es el proceso? ¿O será que escuchan mi caso? ¿O será que me plantean otros planes de pago? ¿Me cambian de torre? ¿Me cambian de proyecto? ¿Qué soluciones me puede brindar la constructora? Y eso es muy importante que lo validemos antes de cerrar el negocio, no ya tarde, pues cuando se nos presentó el imprevisto, ¿cierto? Es importante pues validar si ustedes también tienen dudas en particular, de pronto que los acabados, que cómo me lo entregan, que de pronto si algo que no hemos contemplado aquí. Asimismo, validar la disponibilidad.
un consejo que yo sí les doy es cuando tengan esa reunión con la constructora, validen disponibilidad y opciónenlo. Si realmente les interesa, opcionen el apartamento, pregúntenle a la constructora cuánto tiempo se los pueden opcionar sin ningún compromiso, ¿cierto? 1, 2, 3 días, una semana, o uno poder cuadrar los números, tomar una decisión, ¿cierto? Con el mismo precio y que no lo vayan a ofrecer, no lo vayan a vender. Si lo pueden separar, es más, pregunten, bueno, ¿qué necesito para poderlo separar? ¿Cierto? Es muy importante porque muchas veces es muy triste, créanme, me ha pasado mucho, ¿cierto? Que el día de mañana, cuando uno ya se decide o va a cerrar el negocio, realmente el inmueble ya no está disponible, ya subió de precio, ya cambió, y es ahí donde se deteriora la experiencia, uno se desanima y uno dice, ah, esto no era para mí, ¿cierto? No, es importante también que seamos organizados y sepamos hacer bien los negocios. Yo pienso que esos son los aspectos a tener en cuenta, Erika, que les podemos compartir a esos colombianos que están allá en Panamá escuchándonos, que quieren realmente saber aspectos, conocimiento de valor sobre en qué fijarse, sobre qué tener en cuenta si realmente están interesados en comprar su vivienda en Colombia. Así es, igual de la mano junto con todas esas sugerencias, también tienen la posibilidad mediante una persona que ellos apoderen en Colombia de poder cerciorarse, de visitar el lugar del proyecto y estar seguros también de que todo lo que le ofrecieron pues es como se los están planteando. Es un Total. doble seguro. Total, eso que tú dices es muy importante en una persona de confianza en Colombia, que sean sus ojos y los acompañen también en ese proceso, es muy importante y sobre todo, o sea, es necesaria para la entrega de la vivienda. Ahí se necesita un apoderados, sobre todo si estás tramitando un proceso de crédito hipotecario. De lo contrario, normalmente no se necesitaría porque hoy en día todos los procesos tienen la facilidad de ser virtuales, más sin embargo, lo que tú dices, Erika, tienes toda la razón, es muy importante contar con esa persona también que nos acompañen y sean nuestros ojos en Colombia para poder sacar este negocio adelante y la vivienda un feliz término. Correcto. Así es. Muchas gracias, Alejandro. A ver. Bueno, Aquí entonces, hablemos un poquito sobre qué se necesita para aplicar un crédito. Ya cuando se ha definido que necesitamos un financiamiento, resumido, tenemos estos 6 puntos claves para lo que es ser la viabilidad de que sea sujeto de crédito. Entre 23 y 72 años, hasta ese rango de edad se puede aplicar. Eh, Pueden aplicar empleados, independientes o pensionados. En un crédito, si de repente la persona no tiene la capacidad, puede aplicar con varias personas al mismo tiempo para el crédito, con un ingreso mínimo de 3 salarios mínimos legales vigentes en pesos colombianos, alrededor de $1.000 según la tasa de cambio. Obviamente debe estar regularizado su estatus legal acá en Panamá para poder ser sujeto de crédito. Se le van a pedir una serie de requisitos en dependencia de su sustento de ingreso, en base a que si eres asalariado o si eres independiente. Va a variar dependiendo. Para los asalariados regularmente es la carta de trabajo, ¿ok? Con un año de vigencia, un mes de vigencia y un año de estabilidad laboral. Se le piden extractos bancarios, que los vimos aquí adelante. Para los independientes les piden hasta 6 meses, los asalariados pueden ser 3 meses de movimientos de cuentas donde se refleje que sus ingresos han sido estables durante ese periodo, y obviamente tiene que estar bien en las centrales de riesgo. Acá en Panamá es la PC, de igual manera en Colombia se verifica para que se pueda hacer una viabilidad del crédito. Si ok. quieren agregar algo. Algo que complementar, de pronto con la edad, el tema de los seguros, es importante ser seguro, sujeto de un seguro de vida, ¿cierto? Lo que tú decías con empleado independiente o pensionado, lo importante son los documentos soporte y con todo lo demás realmente es lo mismo. Si tú te fijas en los requisitos o en uno que necesita para un crédito hipotecario, básicamente es un perfil muy formal, ¿cierto? La formalidad es la clave, digamos, de esta posibilidad de acceder a un crédito hipotecario y entre más formalizados estemos, mucho mejor y mucho más fácil van a ser los procesos. Sí, yo pienso que aquí también es muy importante que a veces las personas no se arriesgan porque tienen muchas dudas, muchas inquietudes, porque no es habitual hacer este tipo de gestiones. Pero yo pienso que es importante porque
puede tener ya una claridad en qué le falta, cómo mejorarlo, y trazarse esa meta hasta lograrlo, ¿no? Pienso que es muy Así es. importante eso. Para el tema de los independientes, pues tienes que tener formalizado tu actividad, tus declaraciones de rentas en Panamá o en el país en donde estés. Es muy importante estar claros en ese proceso. Ok, otra observación ahí muy interesante es que si se fijan, los ingresos deben ser superiores a 3 salarios mínimos legales vigentes en promedio para ser sujeto de crédito hipotecario aquí en Colombia. Realmente no es mucho, desde $1.000 en adelante ya eres sujeto de crédito, básicamente cumples con el equivalente de los requisitos aquí en el requerimiento de ingresos mínimo y animarlos, porque realmente la tasa de cambio en ese sentido les favorece bastante y bueno, lo hace posible. Así es, así es. Bueno, las ventajas al financiar su vivienda, cuéntanos acá un poquito sobre las ventajas. Bueno, listo. ¿Por qué es importante financiar la vivienda? Básicamente lo primero es porque lo hace posible, ¿cierto? Muchas veces uno cree que comprar una vivienda uno tiene que ahorrar toda la vida para poderlo sacar adelante y porque le tiene uno miedo a los bancos, a todo este tema de números, de bancarizados y todo, y deudas y todo lo demás, pero realmente lo primero es estar tranquilos, es saber que la deuda no es mala, lo importante es manejarla con mucha responsabilidad, de forma muy cumplida, justamente para que pues, sirva de un mecanismo de apalancamiento, ¿cierto? Y lo haga posible. Lo primero que ustedes tienen que saber como colombianos en Panamá es que sí es posible tramitar un crédito hipotecario para su compra de vivienda en Colombia con bancos colombianos desde Panamá. ¿Cierto? Entonces existe la financiación, es una financiación en pesos con normalmente una tasa fija. ¿Cierto? Lo cual pues es muy bueno porque efectivamente no es una tasa en dólares ni es una deuda en dólares, ¿cierto? Adicionalmente, de que sí es posible tener su vivienda propia en Colombia, pues no solamente es un tema de un crédito hipotecario, sino que esto viene con un entorno que nos van a complementar esos servicios para hacerlo posible. Es decir, el tema, por ejemplo, de abrir una cuenta de ahorros, que de hecho es otra ventaja que lo tenemos ahí más adelante, va a brindar una facilidad en el manejo de los dineros, en la autonomía de los recursos, en que no le tienen que enviar la plata a nadie más, por más persona de confianza que sea. Hemos visto casos donde la hermana se la gasta, la mamá también, o la novia tiene otro novio, ¿cierto? Pues, son casos malucos, pero realmente se han dado y se han presentado. Entonces, el objetivo realmente con esto es que no le tengan que enviar el dinero a nadie más, sobre todo que quien lo recibe también lo tiene que declarar como ingresos propios. Entonces, no, que definitivamente se gire desde su banco en Panamá a su banco en Colombia y luego por la sucursal virtual de Bancolombia o por la sucursal del banco que sea, ¿cierto? El banco tan como tal puede hacer todo lo que necesita, ¿cierto? Eso es importante. No solo eso, sino también además de las aperturas de cuentas, un tema de una asesoría cambiaria para cómo envío los dineros, cómo hago los pagos, quién me acompaña, digamos, todo eso se encuentra y es posible. Eso es importante porque no solamente nuevamente es un tema de un crédito. Adicionalmente, el tema de las tasas están en un momento muy favorable. Nunca en la vida se habían tenido tasas de interés tan favorables aquí en Colombia. Justamente el tema de la pandemia y el bajo crecimiento económico que tuvimos hace poco, pues efectivamente hicieron que las tasas se llegaran a un momento crítico de la forma más baja, ¿cierto? Es importante que los tengamos presentes y las aprovechemos hoy en la actualidad justamente porque pueden subir y de acuerdo a la información que tengo tienden a subir porque pues efectivamente la economía del país está recuperando, la inflación pues aumenta y las tasas pues tienen que controlar la inflación, entonces tienden a subir, aprovechen que las tenemos en su momento más bajo, hagan la inversión con la familia, pueden sumar esos ingresos con la pareja, por ejemplo, pueden aplicar con la pareja si es extranjero, que solamente el colombiano más el extranjero aplican los dos, pueden sumar esos ingresos. Lo importante es que haya un colombiano, que haya una cédula colombiana para que puedan entrar en el sistema financiero colombiano y bueno, hacer lo posible, porque muchas veces cuando se hacen equipos, se suman energías, se suman esfuerzos, se suman mejores resultados y bueno, mucho mejor todo.
Aquí en Colombia, por ley, se permite el abono a capital anticipado, la cancelación total de la deuda sin ningún problema, sin ninguna penalización. Y eso es importante, ¿cierto? Porque hay personas que sacan el crédito. Ahorita vamos a ver que para Panamá también hay un plazo máximo, pero entonces lo toman al plazo máximo, pero no lo quieren a tanto tiempo, no importa, ¿cierto? Lo pueden sacar al máximo plazo posible, tener cuotas lo más cómodas posibles y al mismo tiempo cancelar o hacer abonos a capital anticipado sin ningún problema. El tema de los subsidios es una ventaja aquí en Colombia. La vivienda nueva, ojo, no la usada, la vivienda nueva realmente es muy importante para la economía de nuestro país. Por ende, el gobierno desde 1999, que fue la primera crisis del UPAC, viene incentivando la compra de vivienda nueva a través de un programa de subsidios que son los subsidios Fresh, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, digamos que se cambian con cada gobierno cambia los subsidios, pero en la actualidad sí tenemos, digamos, incentivos muy buenos que también aplican para los colombianos en el exterior. Tenemos subsidios BIS, tenemos subsidios no BIS, y de hecho el Fondo Nacional del Ahorro hace poquito también sacó un programa muy bueno para los jóvenes entre 18 a 28 años, donde les dan plazos, creo que hasta 30 años, son muy buenos plazos para el crédito hipotecario y con tasas preferenciales de hasta el 6,9, 7% efectivo anual, que realmente pues son tasas muy favorables y nadie pues las había tenido en Colombia nunca. Tenerlas para los jóvenes realmente es un beneficio muy importante que también pueden aprovechar los colombianos en Panamá. Eso es importante, eso que les cuento, el Fondo Nacional del Ahorro lo deben de validar directamente con ellos, pero entiendo que Marcela también les va luego a dar la posibilidad de hacerlo, de conectarlos con ellos, porque sí son facilidades muy importantes que están para los colombianos en Panamá, para que lo tengan presente. El tema de las cuentas de ahorros, ya se los comenté hace un instante, es básicamente esa autonomía, esa seguridad, esa independencia para que ustedes manejen esos recursos ustedes mismos desde Panamá y hagan todo en Colombia como si estuvieran aquí, ¿cierto? Y lo último es que la financiación viene de la mano de un acompañamiento, sea el broker que sea con quienes ustedes decidan tramitar todo el proceso. Están acompañados, no están solos y la idea es que estas personas que estamos trabajando, ¿cierto? Siempre por sacar tu vivienda adelante, pues te dejes acompañar, te permitas guiar y bueno, siempre también pues logren este feliz término. Yo creo que estas son las ventajas para financiar, sobre todo la vivienda, porque lo hace posible para el que tiene la cuota inicial ahorrada. Es una gran posibilidad para que en verdad tenga su vivienda, y para el que pues quiere comprar de contado, pues bueno, también lo puede hacer. Lo importante es que se decida e invierta en Colombia, que sí vale la pena. Claro. Bueno, y conociendo un poco sobre los plazos, que es muy importante, para Panamá tenemos plazos hasta de 15 años, podemos conseguir plazos de 15 años para financiar nuestra vivienda. Van a cambiar dependiendo del país en donde esté. Hay una cobertura muy amplia que se ofrece a todos los colombianos que están fuera, pero para Panamá tenemos 15 años, que es un plazo muy bueno, quedan muy cómodos, muy asequibles, sobre todo por lo que comentabas de las tasas de cambio. Nos permiten incluso poder pagar mucho antes, no llegar a completar los 15 años. Es un punto muy importante a tener en cuenta. Correcto, correcto. Yo Y bueno, quisiera, dime. quisiera complementar algo ahí atrásito, Sí, sí, claro que sí. contarles a esos colombianos que están en Panamá o quizás nos escuchen desde cualquier otra parte del mundo, es que los colombianos en el exterior en general sí aplican para un crédito hipotecario en Colombia y se puede hacer, ¿cierto? O sea que estés en Panamá, o sea que estés en cualquier parte del mundo. Y bueno, ahí sí tienen esa cobertura en plazo de tiempo, que realmente va dependiendo mucho de la importancia que tiene cada país, la cantidad de colombianos que tiene cada país y del conocimiento país que tienen también los bancos de cada uno de estos lugares. Entonces es importante que aprovechen ese buen plazo que dice Erika, hasta 15 años, para tener un crédito hipotecario en Colombia y bueno, lo hagan posible. Así es. Y ya por último, los tips, regálanos los tips para tener en cuenta, para poder cumplir ese sueño que nos motiva. Claro que sí. Claro que sí, hay unos tips muy interesantes que uno también debe tener presente, justamente para tener nuestra vivienda propia en Colombia, sobre todo desde el exterior. Lo primero es organizar el perfil, ¿cierto? ¿Por qué organizar el perfil? Porque de eso depende todo. Finalmente, si van a tomar la compra de su vivienda en Colombia,
sea que necesiten de crédito o no, finalmente, si lo van a hacer de contado, como mínimo les piden unos taxis, ¿cierto? Una declaración de impuestos. Entonces, de entrada, la formalidad es la clave de todo. Obviamente, uno no compra una vivienda de la noche a la mañana, muchas veces es un proceso que toma tiempo, que toma persistencia, y en ese sentido, pues la invitación es a que con calma también vayan organizando todo, su situación migratoria, sus taxes, si les pagan en negro, que es en efectivo, no, todo eso declárenlo y pásenlo por sus cuentas de ahorros, ¿cierto? Los bancos en qué se fijan? Se fijan en sus extractos bancarios, efectivamente que mes tras mes se pueda ver el ingreso ahí que tú tienes disponible. Eso es importante para los bancos. Entonces, nuevamente, la invitación a organizar el perfil es clave para empezar el proceso. Lo segundo es la tasa de cambio. Ustedes que están en Panamá, esas divisas en dólares realmente les favorecen muchísimo. Una tasa de cambio superior a 3.800 pesos, la tienen que aprovechar. Nunca, ustedes bien lo saben, tanto tiempo que llevan allá, ¿cierto? Estábamos acostumbrados a una tasa de cambio de los 2.000, luego a los 3.000 y por ahí nos quedamos un buen rato, ¿cierto? Es importante que esté a 3.800, casi que les está cuadruplicando el dinero, ¿cierto? Entonces es muy importante que la aprovechen, ¿cierto? Y sobre todo si tienen la posibilidad de generar otras divisas, ¿cierto? Euros, libras, yenes, ¿sí? Francos suizos, que son poderes, son monedas con poder adquisitivo muy superior al mismo dólar, entonces es importante que las aprovechen y aprovechen esa tasa de cambio que nadie sabe si va a subir o va a bajar por más pues especulación que hay, entonces en ese sentido es muy bueno que lo que es una realidad hoy, si esa tasa de cambio que tenemos hoy realmente la aprovechen, ¿cierto? Lo mismo pasa con las tasas de interés que están en su momento histórico más bajo de toda la vida, entonces aprovechen las tasas de interés que tenemos actualmente, la tasa que te va a tocar va a ser la vigente en el momento del desembolso del crédito, ¿cierto? Pero tenemos tasas muy favorables y tienen que aprovecharlas, ¿cierto? Es importante reconocer que la vivienda es un bien básico, sí, no sustituible. Todo el mundo necesita una vivienda, ¿cierto? En las crisis económicas, lo peor que puede pasar si se cae el mundo es que yo me encierro a mi casa y sáquenme pues de aquí de mi casa, porque está en mi casa. Eso es lo importante, es lo que quiero que vean, ¿cierto? Que la vivienda realmente es clave, que no es una inversión inmediatista ni para el corto plazo, ¿cierto? Que sin importar quién se monta en la presidencia los próximos 4 o 8 años, a los 10 años todavía sigo percibiendo valorización de ese activo inmobiliario, ¿cierto? Entonces es muy, muy importante que reconozcamos el valor de la vivienda como, digamos, mecanismo de inversión. Los colombianos creemos en la inversión, de hecho en el 2020 la vivienda se consolidó como el principal mecanismo de inversión de las familias colombianas, ¿cierto? Y adicionalmente porque protege nuestro patrimonio, protege, digamos, sí, esos activos, esos recursos que nosotros tenemos para nosotros, para nuestras familias y para nuestras generaciones, ¿cierto? Entonces eso es bien importante que lo tengamos presente porque es de las mejores inversiones que hay para nuestra familia. Ojo a los subsidios, ya les mencioné que sí hay subsidios, tanto BIS, no BIS, de todo tipo, justamente para que apliquen, los aprovechen y bueno, realmente son muy favorables esos subsidios. El NOVIS es un subsidio también que en este momento se busca mucho, se quiere mucho, está anunciado por el gobierno hasta el próximo año del 2022, hasta finales del 2022 y básicamente es para viviendas superiores a 150 salarios mínimos, un equivalente a 150 millones para hablar en términos generales, hasta los 420 aproximadamente, por ahí va el rango, que son los 500 salarios mínimos realmente en tope de este subsidio Novis. Es un subsidio que mes tras mes a los intereses del crédito hipotecario el gobierno les va a estar subsidiando más de 400.000 pesos. Entonces realmente es muy favorable, es muy bueno, entre otros subsidios, el de caja de compensación, el de mi casa ya, la tasa de interés, que realmente hay. Lo importante es no apresurarnos con el tema de los subsidios, sino validar si en el momento de la entrega de la vivienda, cuando me están desembolsando el crédito hipotecario, cuál hay disponible y cuál me toca. Ojo, tampoco esperemos hasta el final, sino desde que estamos radicando el crédito, aprobando el crédito, ¿cierto? Haciendo la financiación es cuando nos vamos a empapar de todo este tema de subsidios, muy cercano a la entrega de la vivienda, pero que sí es muy importante que pregunten para que pues lo puedan aprovechar. Y se hace Ojo que, allí ¿sí? un detallito allí, esa gestión del subsidio se hace durante la financiación, con la intermediación de A la través del entidad broker, financiera. correcto. A través del broker que seleccionen, así es, así es. Otro consejo muy sabio es invertir sobre planos.
Ahorita lo tocábamos, ¿cierto? Que las facilidades de invertir sobre planos, mayor tiempo para el pago de la cuota inicial, mayor potencial de valorización que voy a generar, ¿cierto? Y efectivamente voy a hacer una inversión un poco más cómoda. ¿Sí? Cuando tengo ahorros y decido hacer una inversión sobre planos, más cómoda aún se vuelve esta inversión porque pues efectivamente puedo aprovechar tasas de descuentos, el valor en el dinero, en el tiempo tiene un valor, el valor del dinero en el tiempo. Entonces es importante para que lo aprovechen si de pronto no tienen afán de venirse, regresar, que me entreguen pronto, no, háganlo con tiempo, háganlo con calma. Lo importante nuevamente es una buena constructora con la cual pues puedan invertir y tomen la decisión, ¿cierto? Porque es momento de compradores, es momento de compradores y sí, en las crisis, en el momento de incertidumbre es justamente cuando es el momento para comprar, es cuando nos tenemos que apretar los pantalones, tomar la decisión y hacerlo, porque es cuando encontramos los mejores precios, los mejores plazos, los mejores beneficios, los mejores descuentos, las mejores facilidades de pago, ¿cierto? Entonces aparecen los detallitos, en las crisis justamente empezamos a ver no el bajón de precios, porque es que los precios por lo general no es que bajen o la propiedad se desvalorice, no, sino que empiezan a haber otros incentivos, ¿cierto? Otros mecanismos que te llevan a la toma de decisión por parte de las mismas constructoras, lógicamente porque sí es un momento difícil, pero al ser un momento difícil, no es momento para vender. Ojo, nuevamente, sí, no es momento para vender, son los constructores normalmente los que están apurados, apretados, en difíciles circunstancias justamente para poder vender y por eso brindan todas las facilidades de pago. Pero el momento es favorable para el comprador, ¿cierto? Y recordemos que la ganancia más que en la venta estás en la compra. Entonces es importante que aprovechemos la compra justamente estos momentos y bueno, realmente hagamos una buena inversión. Cuenta con tu asesor de confianza, es una invitación muy importante, sea el asesor que ustedes escojan, decidan estar guiados, acompañados por, sí es muy importante que no estén solos, sí, que se dejen asesorar. Normalmente este tema, lo que es un trámite, un crédito hipotecario sí tiene un costo, lo pueden validar con cada uno de sus brokers, pero lo que es la asesoría inmobiliaria por lo general no conlleva ningún costo, eso normalmente por tradición lo paga el vendedor. Entonces, en ese sentido, pues es muy favorable y ese conocimiento, esa expertise, ese acompañamiento realmente vale la pena que ustedes lo lleven, justamente porque sí es posible y sí vale la pena que ustedes tengan su vivienda propia en Colombia y que el día de mañana cuando vayan a regresar a su país no tengan que regresar al Hotel Mama, sino que efectivamente tengan a su mamá viviendo bien bueno. Así es, haciendo patrimonio en nuestra tierra, Así es, como así es. muchos de los sueños que trajimos en la maleta cuando emigramos. Así es, y yo Yo pienso que me uno todos, porque estoy ahí en eso y es lo que nos motiva a estar aquí, ¿no? Así que los invitamos a estar pendientes, a que hagan su registro consular, al que no lo ha hecho, para que a través del boletín consular y de los emails ustedes puedan recibir la información que necesitan y ahí se van a enterar de todas las actividades que estamos desarrollando. A la orden. Bueno, A la así que orden. muchas gracias, un abrazo para todos, una feliz noche y que descansen. Hasta Marcela, luego. muchas gracias, gracias a todos, muy feliz noche a todos, gracias, gracias, Feliz gracias. noche. Chao. Chao.